Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Joterismos, un podcast dedicado a pensar otros modos de vida cis heterosexual y reflexionar sobre y desde las disidencias sexogénero y afectivas. Como siempre, queremos agradecer a Radio Nopal por recibirnos en este espacio y permitirnos grabar y transmitir desde esta cabina. Recordarles que nos pueden escuchar en vivo el segundo y cuarto martes de cada mes por radionopal.com de 4 a 5 de la tarde o escucharnos posteriormente en nuestros canales de YouTube y Spotify. El día de hoy hablaremos sobre un tema que nos parece muy importante y que son los cuidados en un mundo cis heterosexual. Pero antes de iniciar con el tema de lleno, soy Roy Ponce, les doy el saludo a todos y a todas, a quienes nos escuchan. Y también quiero saludar a Emal, que se encuentra aquí conmigo el día de hoy acompañándonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Hola a todos, pues me da mucho gusto estar en este episodio que creo que es muy interesante, muy importante. La verdad, tengo como muchas imaginaciones en torno a los cuidados no cis hetero, entonces creo que va a estar bueno. Y pues vamos a extrañar también mucho a Ferka, que hoy no nos puede acompañar. Sí, mandarle un saludo a la querida Ferka, que se encuentra de gira artística, diría yo. Iniciando porque el programa hemos reducido a 1 hora en lo habitual de aquí en adelante. Y bueno, como ya les adelantábamos, hablaremos sobre los cuidados en un mundo cis heterosexual, ya que en el programa anterior hablamos sobre la enfermedad y los cuidados y creemos que se nos quedaron una serie de puntos importantes a abordar. Sobre todo porque los cuidados abren una serie de temáticas y articulaciones con otros campos, problemáticas, fenómenos sociales, culturales, ¿no? Y una de esas temáticas está marcada por la cuestión del sexo-género, ¿no? Como sistema, como forma en la que se organizan las sociedades, la cultura. Y es por eso que en esta ocasión nos centraremos en preguntarnos por lo que implica pensar los cuidados en un mundo cis heterosexual, ¿no? Cómo se ha distribuido históricamente los cuidados en nuestras sociedades, quiénes cuidan, quiénes son cuidados, cómo se organizan esas tareas. En esta distribución y organización de los cuidados, qué elementos y escenarios se han invisibilizado históricamente. Pero sobre todo, y parte importante de este proyecto de Joterismos, es también hacernos las preguntas correspondientes y relacionadas con el tema de la población LGBT y de las disidencias, ¿no? Y en este sentido, pues preguntarnos también en cómo se encuentran relacionados los cuidados con las poblaciones LGBTIQ+, y las poblaciones disidentes sexogénero y afectivas. Entonces, bueno, como para iniciar y ya entrar de lleno a la conversación, a la charla, pues a hablar e introducir un tanto el tema de los cuidados, ¿no? Y hablarlo, empezar como a desenredar la cuestión. Empezaríamos yo creo que por un poco definir de por qué estamos hablando de esto y sobre todo los cuidados. Bueno, creo que los cuidados, para empezar, son una parte central de la existencia humana, ¿no? Sobre todo de las comunidades, etcétera. No podemos existir si no es, pues, por los cuidados, ¿no? O sea, desde que nacemos, pero a lo largo de nuestras vidas, pues, requerimos de los cuidados, ¿no? Ya sea que sean cuidados que nos brindamos de manera independiente o autónoma, como de otros cuidados que hay en nuestro entorno, ¿no? En nuestros espacios donde crecemos, y que van de todo, ¿no? Desde la alimentación hasta pasar por temas de salud, de cuidado en la enfermedad, de tener una vivienda, ¿no? De cuestiones, pues, no sé, quizá de seguridad o de confort. Eh, pero los cuidados, pues, son esa parte fundamental de las personas. Sin embargo, también como que está todo este debate alrededor de que los cuidados no son una labor o un trabajo reconocido como tal, ¿no? Es decir, reconocido como trabajo, que generalmente los cuidados se realizan de manera gratuita y, como bien decías en la introducción, pues que esos cuidados recaen sobre ciertos sujetos, ¿no? Principalmente, y ahí como pensando en lo más estructural, pues desde el capitalismo patriarcal, heterosexual, racista, colonial, los cuidados recaen sobre sujetos, sobre todo feminizados o mujeres, ¿no? Personas de la diversidad sexual,
personas racializadas, ¿no? O personas, pues no sé, con ciertas posiciones de opresión o de discriminación en estos sistemas, ¿no? Eso es lo que permite también que los cuidados sean una tarea gratuita, ¿no? O sin remuneración. Y no solo sin remuneración económica, sino también con poco valor, ¿no? Normalmente pensamos que todo lo que tiene que ver con cuidados no es tan valioso como el trabajo intelectual, el trabajo de pensar, el trabajo de hacer cosas, ¿no? O de estar en alguna institución o en algún espacio, ¿no? Entonces, desde ahí es que nos interesa entrar al tema de los cuidados, ¿no? ¿Qué son los cuidados y por qué es un tema de debate al interior de los movimientos sociales y de movimientos como el de la diversidad sexual y de género? Realmente acá además lo que se juega es el tema de la codependencia al otro, ¿no? O sea, es decir, que somos en realidad seres que estamos siempre relacionándonos, que requerimos de un otro y demás. Y creo que ahí marca una cosa importante el tema de los cuidados. O sea, hace más evidente, quiero decir eso, que necesitamos del otro, ¿no? Aunque vivamos en un mundo justo en el que nos hace parecer lo contrario, que pareciera que somos autosuficientes del todo, pero en realidad la pregunta sería, ¿quién en realidad es tan autosuficiente, ¿no? Para poder ir por la vida así, solo, ¿no? Sin mayor reparo, por así decirlo. Y bueno, la otra cuestión de esto que mencionabas sobre justo estas desigualdades que se van generando y que creo que una pieza importante, ¿no? Que hace de esto un tema un tanto más complejo es justo la cuestión cis heterosexual, ¿no? Que es como pensar que los cuidados además están inscritos dentro de una cierta lógica y una cierta manera de organizar la sociedad y la cultura. Y podríamos pensar que la lógica heterosexual, cis heterosexual en este momento, en realidad está pues siempre organizando a gran escala todas las relaciones. No sé, más o menos por ahí, si es que haya más como para seguir, que en realidad en este punto creo que una de las cosas es históricamente cómo se ha ido elaborando esa cuestión cis heterosexual, ¿no? Cómo se además complementa con un mundo capitalista, ¿no? Y creo que una pieza importante en realidad es la cuestión de la figura de la familia, ¿no? Más la cuestión de la monogamia y todo lo que tiene que ver con la cuestión cis heterosexual. Sí, creo que justo en este cruce entre patriarcado y capitalismo está un poco esto central que tú dices, ¿no? Que tiene que ver con esta idea del individuo, ¿no? O sea, con individualizar profundamente a las sociedades y que lo más importante para las personas pues sea esta autonomía económica, etcétera. O sea, creo que todo este rollo del pobre es pobre porque quiere o del echaleganismo tiene que ver con eso, ¿no? De que en realidad como que la responsabilidad de que te vaya bien en la vida o de que, pues no sé, del éxito, etcétera, como que recae en los individuos. Y entonces se pierde esta idea de lo colectivo, ¿no? Y creo que los cuidados, el tema de los cuidados, el debate alrededor de los cuidados nos recuerdan esa parte tan importante de que somos seres colectivos siempre, ¿no? Y creo que a veces no nos damos cuenta, pero también la institución de la familia es una forma de privatizar o de construir una institución que también es individualizante, ¿no? O sea, como de pronto pareciera que lo más importante para las personas es su familia, ¿no? Entonces como que todos los cuidados, todos los éxitos, los afectos se comparten en la familia, ¿no? Y esa es parte fundamental de los cuidados, como esa privatización de los cuidados recae en las familias y creo que ahí hay una primera crítica desde las disidencias sexogenéricas, desde lo queer, etcétera, de decir, bueno, ¿qué pasa con todas las personas que hemos sido expulsadas de nuestras familias porque no cabemos en esas normas cis-hetero, ¿no? Entonces creo que históricamente y sobre todo en el siglo pasado hay muchos ejemplos de personas queer o personas de la diversidad sexual y de género que construyen otras formas de organización o de vida, porque no tienen que ver con la familia nuclear como la conocemos, ¿no? En la heterosexualidad. Entonces,
Pues creo que de inicio ahí hay un primer quiebre, ¿no? Con estas formas como patriarcales, heterosexuales, de pensar los cuidados, ¿no? Porque en la familia, pues desde el modelo familiar heterosexual, pues siempre hay esta idea de que está la figura de la madre, ¿no? Que es la madre protectora, cuidadora, que si te enfermas o si hay niñes o si hay personas mayores, pues es la esposa, la madre quien va a estar al cuidado de eso, ¿no? Y pues hay que acordarnos que hay otras formas de organizarse también fuera de ese modelo familiar. Sí, que la cuestión del... am, vaya, uno da por hecho, ¿no? Un montón de cosas que solo hasta que empiezas a, qué sé yo, a hacértelas tú solo un poco en la vida, em, es que das cuenta de todo lo que está atrás de una crianza, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que además son cosas muy, muy, a veces parecen pequeñas, pero que en realidad creo que justo ahí radica el poder visibilizar, ¿no? Es decir, eh, que para que uno se alimente, ¿no? Así tan, creo que un poco voy a resumirlo así. Es decir, para que uno se alimente, hubieron otros y otras que tuvieron que hacer algo para que tú vayas y compres algo, qué sé yo, de verdura, de comida, algún lugar, ya sea que te lo prepares o que alguien más te lo prepare. Es decir, hay una suerte de trabajo atrás en el sostener la vida, que no es, insisto, una cuestión individual. O sea, es decir, la vida se sostiene en colectivo y es algo con lo que difícilmente damos cuenta. Es decir, cuando decimos se sostiene en colectivo, imaginamos, a veces pienso que imaginamos una suerte de comuna, ¿no? Entonces todos convivimos felizmente, pero en realidad el tema de la colectividad está atravesada y está constante e insistiré, pese a que estemos en un sistema que nos dicta y nos demanda lo contrario, ¿no? Como esta suerte de independencia. Em, en ese sentido pensaba en la figura justo, ¿no? De las mamás, ¿no? Que es donde recae un montón de cosas que a veces uno hasta corre el riesgo de romantizar. Otro tema, otro punto importante, ¿no? O sea, es decir, cómo uno le hace como para hablar en su justa medida, por así decirlo, de ciertas problemáticas, en este caso los cuidados, sin caer en la cuestión de la romantización de la cosa, ¿no? Y por ello no quiero decir que no pasen los cuidados, ¿no? En ocasiones, y espero que así sea en la mayoría de los casos, pero a veces sabemos que no es así. No estoy diciendo que no pase por la cuestión del afecto, del amor, del cuidado amoroso, ¿no? Del cariño, ¿no? Es decir, uno cuida a sus personas cercanas porque posiblemente hay cariño, supongo, no lo sé. Pero en muchos casos no necesariamente el esfuerzo y el trabajo que hay por detrás es totalmente equivalente a decir, bueno, lo hago solamente por cariño. Es decir, hay un desgaste de entrada de un cuerpo. Y ya lo has dicho, ¿no? O sea, en realidad, históricamente se ha concentrado en personas muy particulares, ¿no? Sobre todo en las mujeres, em, y que todo además está organizado como desde esa lógica, si lo piensas también un tanto, en otros espacios. O sea, decir, pensemos, por ejemplo, un jardín de niños, ¿no? O una, sí, kinder, jardín de niños. Em, Generalmente son más las mujeres que están adentro, ¿no? Y se hacen cargo de todo el espacio de la organización. Pensemos en hospitales, ¿no? O en casas de asistencia al adulto mayor. La mayoría de las personas que ocupan el espacio de los cuidados son mujeres. Y si no son mujeres, son cuerpos que no, no del todo están dentro de la cuestión heteronormativa, ¿no? O sea, es decir, están atravesadas por otras experiencias y otro tipo de decisiones en la vida. Entonces me hace sumamente interesante pensar cómo los mismos espacios se organizan alrededor también de cierta distribución de una matriz o de una lógica cis heterosexual, ¿no?
pienso ahora mismo, por ejemplo, la cuestión de las cocinas, la comida, las reuniones, es decir, los espacios en los que em, la comida, o más bien la cocina, funge como centro de convivencia, además, muchas veces para muchas mujeres, ¿no? O sea, es decir, como lugar de encuentro y desencuentro. E insisto, ¿no? Voy a seguir subrayando, eh, no quiero romantizar la escena, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que atrás de eso, atrás de esa escena posiblemente romántica que uno pudiera describir en otros escenarios, en realidad hay un trabajo de por medio y hay un trabajo desgastante, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa podemos decir a partir de esto? Ahorita que decías esto como los cuidados, ¿no? En ciertos contextos como los hospitales, el jardín de niños y tal, yo estaba pensando también en las luchas sociales. O sea, porque a veces no hablamos tanto de eso, pero, por ejemplo, en nuestro país, que hay más de 100.000 personas desaparecidas, la mayoría de los colectivos de búsqueda son de mujeres, ¿no? Y de hecho, pues Claro, sorprendentemente claro. son madres, ¿no? O hermanas, abuelas, tías. Pero hay muchos colectivos que son de madres buscadoras, o sea, tal cual así se llaman. Y no significa que no haya otro tipo de personas, además de las madres, pero que las madres son las líderes, ¿no? O las que están más involucradas, están más presentes, están más activas en las búsquedas. Entonces creo que también ahí, frente a lo que conocemos como la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y toda la militarización y todos los impactos que ha tenido la militarización en el país, pues también vemos que son muchas mujeres las que están enfrentando esa crisis de no solo de seguridad, sino de justicia, ¿no? Y también quería como llegar a eso, ¿no? Todo esto que decimos de los cuidados también reflejan una ausencia del Estado. Muchas de las tareas que hacen las mujeres, por ejemplo, o que hacen otras personas, son reflejo de la ausencia del Estado porque, pues, si las madres buscadoras están justamente buscando a las personas desaparecidas, es porque hay una falta del Estado de derecho o del Estado responsable de buscar, ¿no? Lo mismo podemos decir de muchas otras cosas relacionadas con el cuidado, por ejemplo, con la salud, ¿no? Esta privatización de las labores de cuidado, por ejemplo, en el hogar, en la familia, pues tienen que ver con que no hay sistemas fuertes de salud pública, ¿no? O de lo que sea, podemos pensarlo, ¿no? Eh, entonces, muchas mujeres y muchas personas suplen esa labor del Estado, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que ahí donde hay una labor de cuidado no reconocida, no remunerada, desvalorizada, hay una ausencia del Estado, ¿no? Y me hiciste pensar en si no también hay una lógica de, em, a ver, ¿quién está desocupado, entre comillas, ¿no? Es decir, pensemos, ¿quién está desocupado? ¿Quién puede hacerse cargo de eso? Y claro, como el trabajo del hogar, el trabajo de criar y todos estos otros trabajos que no entran dentro de la lógica del intercambio económico, clásico, laboral, no sé cómo nombrarle, em, no sé si por ahí también se juega algo, ¿no? Que tiene que ver con, claro, ¿quién aquí puede cubrir estos espacios? Porque bueno, pues en realidad no está haciendo mucho, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿Es mamá o cuida casa? Que creo que ese es como algo que hay que seguir subrayando y que de una otra manera nos toca también enunciarlo, ¿no? Y hacernos cargo, porque es decir, para que estemos acá de repente hablando, pues también hubo una serie de cadenitas, a lo mejor de cuidados que directa o indirectamente recibimos, ¿no? O la ausencia de eso, ¿no? O sea, decir, la ausencia de esos cuidados, pues también tiene un costo, es decir, también te las juegas con qué tanto puedes o no, qué sé yo, acceder o estar al 100%. Vaya, estoy como diciendo cosas un poco, pareciera que al azar, pero en realidad lo que pienso es, claro, para que un niño, por ejemplo, rinda en la escuela, ¿no? Es decir, pues de menos
algo de alimento tiene que llevar, ¿no? Entonces un niño que carece de esa parte, ¿no? En realidad, ¿qué tanto va a poder rendir? Y no solo rendir, es decir, hasta que le sea medianamente disfrutable la escuela, que a veces no es tan disfrutable. Este, pero justo, ¿no? Ahí donde pues un montón de cosas las damos por obvias, creo que es donde habría que repensarlo. Ahora, em, creo que hay algo bien interesante justo con relación al tema em, de esto que mencionabas también, de cómo cuidarse colectivamente, cómo pensar, pensar los cuidados más allá de una cuestión de un modelo familiar heterosexual, ¿no? Em, y creo que en la cuestión de las personas o de las poblaciones LGBTIQ+, o de las disidencias, em, a ver, no puedo decir que conocemos del todo el tema, pero sí que creo que puedo decir que posiblemente hay algo que hace sensible a una sobre el tema, porque de una otra manera no las hemos buscado como para cuidarnos y armar otro tipo de redes de apoyo cuando no están las redes de apoyo tradicionales, ¿no? Creo que hay algo de un saber ahí, un tanto heredado por una cuestión de lucha social y política, que posiblemente habría que recuperar y posiblemente habría que además darle una dimensión un poco más justa, un poco más en el escenario, ¿no? No tras bambalinas. Es decir, en otras palabras, creo que las poblaciones y las personas LGBTIQ+, o las poblaciones y personas disidentes del sexo género, no somos ajenas a arreglárnoslas cuando se trata de el tema de los cuidados. Y habría que un poco a lo mejor hacer memoria de cómo podemos hacérnosla, porque a lo mejor ahí hay algo para un poco superar este modelo un tanto monopolizado, lo voy a llamar así, pero es decir, con muchas pinzas, tómenlo, de la familia tradicional heterosexual, ¿no? Monopolizando la organización del tema de los cuidados. Sí, justo a mí me gustaría traer dos ejemplos de como de un poco de historia latinoamericana. Igual antes de estos dos ejemplos latinoamericanos, igual mucha gente puede conocer este documental de Paris is Burning, de la escena del bol en Nueva York, ¿no? No me acuerdo de qué año es, pero me imagino que ha de ser como de los 80, 90. No, seguro de los 90, ¿no? Que Judith Butler un poco se inspiró ahí para hacer como este trabajo sobre la performatividad de género y tal. Pero en esta película de Paris is Burning y también en esta serie que salió recientemente, no sé si te acuerdas tú, Roy, cómo se llama, pero bueno, de la escena del bol en los Estados Unidos. Pose. Pose. Ajá. Que habla como de las casas, ¿no? De las casas de bol, bueno, de Vogue. Y es muy interesante porque son otras formas, aunque se llaman casas y aunque tienen la figura de la madre, porque hay alguien que es la madre, en realidad no es para nada una casa tradicional, no sé, heterosexual y tal, ¿no? Sino es otro modelo de casas que se construyeron un poco para sobrevivir a la precariedad, ¿no? Es decir, personas trans, personas maricas, lesbianas, etcétera, que empezaron a vivir juntas y a construir otras formas de cuidarse, ¿no? Porque no tenían vivienda, porque no tenían alimento, porque no tenían acceso al trabajo por la discriminación, ¿no? Por su orientación sexual y su identidad de género. Entonces, se juntaban y formaban otro tipo de modelos al final de cuidado, ¿no? O sea, modelos distintos a la familia y sabemos o nos podemos imaginar también el tremendo peso o el tremendo impacto que tiene construir de otras maneras, ¿no? En una sociedad que es bien normativa y que te sanciona socialmente, culturalmente, políticamente, a veces institucionalmente te sanciona por ser diferente. Entonces, creo que esos son modelos muy interesantes, muy inspiradores, pero también en Latinoamérica quería traer estos dos ejemplos del libro que se llama La Casa de Mema y también está el libro Las Malas. Ah, bueno, La Casa de Mema es en México, en el Estado de México. Es una historia real, documentada
sobre una casa un poco parecido a esto que decíamos de Estados Unidos, pero una casa de travestis, de maricas, en el Estado de México, también yo creo que ha de ser como en los 80, 90. Y luego está este libro de Las Malas de Camila Sosa Villada, que justo habla sobre pues un modelo muy similar, pero que incluso adoptan a un bebé. O sea, es como, está súper interesante. Se encuentran a un bebé, no me acuerdo si es como de una de las trabajadoras sexuales, el bebé, y lo adopta la madre de la casa, por decirlo así, una mujer trans. Y entonces crían a un bebé entre todas, ¿no? Y a mí esa historia me encanta. Pareciera que está un poquito novelada, pero es también autobiográfica de Camila Sosa Villada, de su juventud como trabajadora sexual y cómo vivía con otras trabajadoras sexuales. A mí esa historia me encanta porque aparte yo muchas veces he pensado el cuidado de hijes. O sea, yo no me puedo imaginar, ni quiero imaginarme una crianza de hijes en pareja, ¿sabes? O sea, porque he visto a amistades, he visto a gente cercana a mí y digo, no me parece sostenible. A mí lo que me parece sostenible sería una crianza de hijes como en colectividad, ¿no? Ya, o sea, es decir, de todos modos, aunque sean dos, es Se me hace mucha chamba. poquito, sí, se me hace Sí, muy claro. poquito, se me hacen muy poquitas personas y justo me encanta este meme que dice, el poliamor se inventó como porque no nos alcanza para pagar la renta entre dos personas, ¿no? Y es una broma, pero también no es una broma porque es verdad, o sea, las condiciones neoliberales de este capitalismo también te llevan a pensar en otras formas y hay que salirse de ese cuadrado de la monogamia y de la pareja y de la familia porque probablemente a mucha gente no le alcance para eso, ¿no? Y los cuidados impliquen algo mayor. Y sí creo que lo colectivo nos ayuda un poco, ¿no? Claro que ahora que te escuchaba pensaba en una serie muy viejita. Tú eres más, igual y la topas, a lo mejor la gente que nos llegue a escuchar tampoco la va a topar. Que además olvidé el nombre de la serie, ahorita se me fue el nombre, pero es decir, era el cuidado de los niños a través de tres hombres. Es decir, la mamá creo que, no me acuerdo si muere o se va de la casa, en fin, se queda el papá de los hijos, eran hijas de hecho, y le ayuda creo que uno de los hermanos y un amigo. Entonces, eh, House, Casa Llena, Houseful, una cosa así se llamaba la serie. Pero decir, a ver, lo que quiero nombrar con esto es, por un lado, está la cuestión de que a veces en el tema de las representaciones culturales, es decir, la literatura, la televisión, el cine y demás, había un momento en el que justo cuando se salen de los roles tradicionales de los cuidados, como que todo entra en caos. Y pensé justo, hombres cuidando siempre es una cosa como de, lo agarran como de parodia, ¿no? Que se vuelve, es decir, que haya algo de cierto, pero que también no sé qué tanto contribuye a pensar que en realidad no son, vaya, como que hubiera que ponerles un monumento cada vez que hacen algo demasiado, qué sé yo, del sentido común. Eso es por un lado. Y el segundo, que tenía que ver justo con cómo es que de todos modos pensaba en tu utopía de crianza entre varios. Y la cuestión está en, em, a lo mejor al interior uno podría organizarse y empezar a explorar otro tipo de formas de cuidado. El reto es cómo llevas eso al exterior. O sea, es decir, pensando en los chiques van a la escuela, pero en realidad quien tiene acceso a la información o a cómo va el niño es la mamá o el papá, ¿no? Supongamos que las dos personas trabajan y entonces se hace más complejo. Entonces, es decir, el exterior tampoco es que esté tan diseñado como para posibilitar y abrir los escenarios a otras formas de cuidados. O sea, uno lo puede ver, por ejemplo, en el sector de salud. Si tú no demuestras que eres un familiar directo de la persona, ¿no? O que, qué sé yo, que vas a estar ahí, difícilmente puedes llevar a cabo una serie de trámites.
vaya, es decir, pensé en el sector salud que tiene que ver justo con el tema de los cuidados. Hay trámites que tiene que ir a hacer el mismo enfermo, ¿sabes? O sea, no lo puede hacer el familiar. Y que en realidad te preguntas, o sea, tú puedes ver la escena y dices, esto es delirante, es decir, ¿por qué alguien más podría venir a hacer este trámite? Pero no, es decir, hay una suerte de estructura obligándote a seguir como una suerte de lógica, ¿no? No sé si me doy a entender, no sé si me va siguiendo o si ya estoy delirando. Y aparte con tanta tecnología, o sea, es un absurdo estar haciendo trámites que realmente te hacen perder el tiempo, ¿no? Y que creo que hacen esto de los cuidados más complicados. Y creo que eso tiene también que ver con la falta de un sistema de cuidados público, ¿no? O sea, eso es como urgente. La verdad es que en este gobierno me parece que hay algunas cosas interesantes, pero que siguen siendo muy pequeñas para lo que necesita el país, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de las estancias infantiles, ¿no? O sea, creo que hay proyectos que debieron profundizarse en vez de eliminarse, pero los comedores comunitarios, por ejemplo, o sea, son muy importantes. También hay que darnos cuenta que hacer de comer, por ejemplo, pues te quita mucho tiempo, ¿no? O sea, no es como de, no necesariamente es que en media hora haces de comer siempre, ¿no? Y no sé, como que todas esas tareas de cuidado, pues son, te quitan tiempo, ¿no? Y te quitan energía y que hay formas, o sea, por ejemplo, a mí me encanta luego ver TikToks así de cómo se vivía en la URSS, ¿no? En la Unión Soviética. Y se me hace bien interesante cómo había muchos edificios que cada piso tenía una cocina central. O sea, no es como este modelo de familia de la actualidad que ya quizá ya no es tanto así, sino hasta todavía más individualizante porque ya es como de roomies, ¿no? Pero una cocina por piso. Entonces no importa cuántas familias hubieran en ese piso, pues iban a compartir una cocina y creo que tenía una lógica comunitaria y comunal como más interesante. No digo que sea el único modelo, que haya que seguir ese modelo, pero creo que hay un buen de ejemplos, a veces se nos olvida, hay un buen de ejemplos ya de otras formas de cuidado que también son mucho más sencillas, ¿no? Mucho más como humanas, de cierta manera. Acá me recuerdan, quien nos está escuchando, hay alguien que me está escuchando que es de mi generación, que dice que la serie se llama Full House. En efecto, así se llamaba. Luego búscala, ¿Y es amiga. gringa? Es gringa, seguramente no envejeció bien y seguramente tenía un montón de problemas hoy en día, pero sí, vaya, ponía un poco la cuestión, creo yo, en el escenario, ¿no? De cuando se salen del rol tradicional las cosas y entonces todo entra en caos y bueno, Ujú. en fin. Em, Ahora, creo que esto último que mencionas nos lleva a preguntarnos por algo que acá teníamos también importante para decir y que la vez pasada también no logramos comentarlo, que me parece sumamente necesario lograr dar cuenta de eso y tiene que ver con cómo ponemos un valor, ¿no? O sea, cómo se mide el cuidado en tiempo, energía, dinero, intercambio recíproco, ¿no? O sea, es decir, cómo pones valor a algo que además históricamente ha estado muy al margen, ¿no? Em, em, que además está también un tanto desvalorizado, o sea, es decir, decimos comida, el preparar la comida, y entonces acá van a decir, bueno, puedes irte a comprar algo, o puedes, qué sé yo, ¿no? Como si fuera algo, eh, cualquier cosa. Es más, pensaba en un ejemplo realmente estúpido, pero lo voy a decir. Em, Tiene que ver, por ejemplo, con el simple hecho de cambiar el papel de baño. Cuando el rollo se acaba, quien nos esté escuchando, señor, señora, sobre todo señor, cuando el rollo de papel de baño se acaba, pues hay que reponerlo, ¿no? No aparece solo. Claro. Y ahí, o sea, es decir, ese pequeño detalle implica que alguien atrás está cuidando eso, ¿no? Que no es que, eh, vaya, no es solo la acción de ponerlo, de reponerlo, no es, sino también dar cuenta que se acabó, ¿no? Es decir, estar como una suerte de escenario 360, como vigilando un montón de cosas que a simple vista a veces no las cacha uno.
¿cómo le pones valor, ¿no? A eso? Eh, Justo cómo mides eso en tiempo-energía. Eh, Yo no, creo que está bien difícil ponerle valor a una actividad que nunca pones en práctica, ¿no? O sea, que nunca has ejercido. Y esa creo que es la discusión interesante que probablemente en muchas familias se ha dado en la actualidad gracias a muchos movimientos y mucha difusión de información que ya quizá mucha gente joven, pues no sé, igual iba a una comida familiar y dice, ¿por qué los hombres están sentados y las mujeres en la cocina preparando las cosas y tal? Entonces, siento que está bueno como esos cuestionamientos que se han dado en los últimos años, pero quizá las generaciones anteriores pues vivieron contextos completamente diferentes, ¿no? Y pienso que definitivamente había muchos hombres, sobre todo, muchísimos hombres, y también creo que muchas mujeres con privilegios, ¿no? Que quizá no sabían el valor de barrer, trapear, cocinar, lavar los trastes, porque nunca ejercían esa actividad, ¿no? O cuidar a una persona enferma, o criar a la niñez, ¿no? O sea, también yo veo a muchas familias muy privilegiadas que tienen acceso a una persona cuidadora de sus hijos, ¿no? Y entonces es como de, claro, para mí quizá puede ser mucho más maravillosa la maternidad porque también tengo ese apoyo, que aparte es un apoyo especializado, ¿no? Eso se nos olvida decir de los cuidados, es un trabajo especializado, aunque no lo valoremos así. Por eso, por ejemplo, hay tabuladores de salarios para las trabajadoras del hogar, ¿no? O sea, muchas personas consideran que el trabajo del hogar vale poquito, ¿no? O sea, es para gente que no estudió o que no se profesionalizó. y que además tendrían que estar agradecidas por tener trabajo, dicen, ¿no? Sí, O sea, hay una exacto. lógica, no puedo alcanzar a transmitir el nivel Ujú. de De ni enojo que siquiera, produce, ¿no? Que alguien te diga, claro. oye, estoy pagando mucho y es que aquí come. Ujú. Ni siquiera respetar como los horarios de trabajo, Ujú. ¿no? Pero justo darles como eso, ¿no? Que puedan comer de la comida que hay en la casa no significa que por eso les vas a pagar menos, ¿no? Al contrario, pues digamos, sería como una prestación por Ni, tu trabajo, ni ¿no? hablemos además de quienes están de tiempo completo, que le llaman, ¿no? Y que viven además al interior, bueno, en alguna parte de la casa, ¿no? Y que además Claro. todavía se vuelve más confuso a qué hora sales de trabajar. Tienes ahí al señor o a la señora a las 9 de la noche pidiendo que les hagan un Lo que sea. sándwich. Sí. No, y que no tienen pues prestaciones que ya son pues obligatorias por ley, ¿no? Como este tema de la seguridad social o también de tener un contrato, ¿no? Y que eso a Mm. muchas mujeres trabajadoras del hogar pues les da mucha inestabilidad. Entonces, por ejemplo, ese es a mí me parece que el trabajo del hogar es un buen ejemplo de cómo se está presionando para formalizar ese trabajo, ¿no? Con esto que decía de que hay tabuladores y que te dicen, oye, pues si la persona que va a tu casa barre, trapea y sacude, pues aquí está el precio que le debes pagar por 5 horas, ¿no? Por ejemplo. Pero si además te cocina, pues este es el precio. Y si además te plancha y tal, pues hay otro precio, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente que en México se sigue pagando muy poquitito por ese tipo de trabajo que es súper pesado. O sea, las personas que cuando nos toca barrer, trapear o lo que sea, pues es que también valoras ese trabajo, ¿no? Y si nunca lo haces, si lo hace gratuitamente tu esposa o alguien de tu familia o le pagas a otra persona, pues quizá pienses que no es tan pesado como tu trabajo de oficina de hacer Exceles, ¿no? O sea, y no lo ves igualmente valioso, o sea, y eso es terrible, ¿no? O sea, es justo el reflejo de cómo este tema está atravesado por el machismo y el racismo y el clasismo, porque pues esos sistemas de opresión no nos permiten valorar ese trabajo. Claro, que pones acá en la mesa el tema de cómo se jerarquiza y cómo se le da un valor de digno, por así decirlo, o de indigno a ciertos trabajos. O sea, pensé, por ejemplo, en el trabajo sexual, Ujú. ¿no? Y cómo hay toda una pues cosa ahí, ya no sé si a estas alturas decir tabú, me parece que queda corto esa palabra de tabú, pero sí hay un montón de todavía ideas conservadoras, en fin, em, eh, que atacan, ¿no? Que no reconocen los trabajos, el trabajo sexual, pero que tiene que ver con una cosa que pasa por lo digno, ¿no?
y que escuchaba hace tiempo a una profesora decir algo como, claro, pero habría que pensar qué tan digno es para alguien estar lavando baños. Y entonces yo ahí pensaba en, en dejar una suerte de tarea o una recomendación es, cada quien lave un baño, o sea, lave su baño y va a ver que, o sea, hay un montón de cosas que pasan atrás de eso, ¿no? O sea, que no es como de, eh, o sea, o sea, es decir, vuelvo a lo mismo. eh, a veces damos por hecho que las cosas están ahí, ya sea limpias, ya sea servidas, ya sea em, arregladas, ya sean accesibles, o decir, que te las acerquen, ¿no? Em, en fin, pensaba en esa cuestión de la jerarquización, es decir, cómo es que hay escenarios que parece ser que son dignos, ¿no? O sea, es decir, frente al trabajo sexual, parece ser que muchos dirían, no, mejor lavo baños, ¿no? Pero además te enfrentas a esta cosa de, bueno, pero ¿por qué cobras tanto, no? Por lavar un baño, o sea, eso la vas a lavar un baño. En fin, o sea, una cuestión de la cosa absurda. Em, y la otra que iba a decir, que me parece también interesante y nada más subrayarlo porque para no dejarlo, es justo el tema de la especialización, ¿no? Y que entonces en ese sentido, pues en realidad además tu trabajo no solo tendría que estar justificado por lo que cobras, sino porque además hay una suerte de saber específico sobre cierto cuidado, ¿no? Y voy a intentar y voy a volver a decir, no quiero romantizar, que necesito que quede claro eso, no va por ahí la cosa. Pero, por ejemplo, hay que también aprender a barrer y trapear, es decir, no es algo Sí, que, totalmente. ¿no? O sea, es decir, Y aparte, o sea, algo muy importante, ¿no? Creo que es un derecho de todas las personas trabajadoras capacitarse sobre sus trabajos y que tu propio centro de trabajo te facilite esas capacitaciones. Y las capacitaciones para las trabajadoras del hogar también son importantes. O sea, a veces se nos olvida que una persona trabajadora del hogar puede estar expuesta, por ejemplo, a líquidos que son tóxicos, ¿no? Como, pues, no voy a decir marcas, pero pues todos estos productos de limpieza. O sea, y me acuerdo mucho de en el COVID, que lo platiqué con mi hermana, que es estudiante de medicina, y que dice, para las trabajadoras del hogar, puede haber muchas razones para que se queden sin olfato, ¿no? O sea, en este tema del COVID, ¿no? Que mucha gente se quedaba sin olfato, pues para las trabajadoras del hogar puede ser algo muy, muy común y muy recurrente por los productos que utilizan. Es decir, que pierdas el olfato unas horas porque te expusiste a estos productos que pueden ser pues tóxicos, ¿no? Y pueden ser dañinos para tu sistema respiratorio y tal. Entonces, por ejemplo, las capacitaciones también son una medida de mejorar tus condiciones laborales, ¿no? De que alguien te diga, oye, cuidado con este producto, te recomiendo mejor este, no mezcles estos dos productos. O sea, también ese tipo de información es algo que el propio centro de trabajo, en este caso las casas, podrían otorgar, ¿no? Y que mejora la vida de las personas que claro, trabajan. si en una fábrica tú a los trabajadores, a los obreros, les exiges, porque les vas a brindar un casco, unas botas, unos guantes y uniforme para que no, o sea, es decir, para que salvaguardes su salud, su integridad y demás, ¿por qué no también brindarlos en estos otros espacios de trabajo? Pero ahí vuelves al tema que has apuntado desde un inicio, ¿no? Es decir, si no es reconocido como trabajo, las lógicas no cuadran, ¿no? O sea, y cuando digo las lógicas no cuadran, es decir, en muchos escenarios para muchas personas, ¿no? Esto que estamos diciendo es como una cosa media extraña, delirante, ¿no? Como estás hablando de que tendría que proporcionarle de menos guantes, ¿no? Sí, Para mínimo. que pues, no se le barran las huellas digitales. O sea, es que, insisto, vaya, nada más tengan la experiencia, si no lo hacen seguido, vayan y laven su propio baño, Sí. ¿no? O sea, si trapeen y barren su casa. Y tuve una otra profesora que en algún momento, justo discutiendo sobre el valor, cómo pones una suerte de tabulador y demás, ella fue un poco más práctica y dijo, a ver, yo sí creo que la gente que tiene posibilidades económicas, sociales, para poder, para no hacerse cargo de su propia mierda, tiene que pagar más. Pues sí.
O sea, ahí sí fue como muy tajante y me encantó porque, claro, a ver, hay escenarios en los que es difícil acceder a este tipo de trabajo, de servicios, ¿no? O sea, es decir, eh, tienen, no sé, madres solteras que tienen que ir a dejar al hijo a la escuela, pero luego al trabajo y luego todavía tienes que regresar a hacer una suerte de jornada laboral en tu casa, ¿no? En esos escenarios creo que tendría que haber la posibilidad, justo, y con esto vamos a ir cerrando, de introducir a lo mejor el papel del Estado, ¿no? O estas otras formas de organizar los cuidados, porque habría que tener, o sea, decir, alguien que está en esas condiciones también tendría que tener derecho a ver la manera de poder recibir ayuda en ese sentido, ¿no? Si lo necesita. Y la gente que tiene todo el tiempo del mundo, porque sus condiciones le han favorecido en ese sentido, y simplemente no quiere hacerlo, pues sí creo que debería de pagar un poco más, ¿no? O sea, es decir, nada, no quieres lavar tu propio tiradero, pues entonces eh, súmale más. Entonces, bueno, acá ya como encaminándonos para el cierre de este programa, justo también no solo a manera de pregunta, sino como para comentarlo, em, ¿cómo se hace ausente, no, más bien, no cómo se hace ausente, más bien, cómo es que está ausente un sistema público de cuidados, ¿no? O sea, es decir, acá en México no lo hay, al menos no que yo sepa. No sé si tú tienes algún otro dato. Este, y también la dificultad que hay en la sociedad misma para poder pensar fuera de estos modelos que ya tenemos súper interiorizados, ¿no? Y que nos cuesta trabajo poderlo llevar como a una suerte más de cosa social o comunitaria, ¿no? No sé, creo que hay un par de retos y pues por último pensar como en esta cuestión de la ética, ¿no? O sea, decir, creo que hay una ética atrás o justo en el tema de los cuidados de la que poco, muy poco nos detenemos como a pensarla, ¿no? Y pensaba ahorita mismo cuáles serían esos elementos como para pensar una ética, ¿no? Lo primero que apuntaría yo es, mientras no te estés llevando la vida de alguien más, me parece que ya de entrada tiene, o sea, decir, donde ya estás tú generando una suerte de diferencia o de sobreexplotación, me parece que ya ahí habría que detenerse a pensar qué tan ético es ese escenario. Pero bueno, no sé. O sea, en el tema más como de Estado o de gobierno, siento que en algunos periodos, por ejemplo en México, hubo más políticas públicas vinculadas con la vivienda, por ejemplo, ¿no? No sé si te acuerdas de que donde vivía la Ferca, de hecho, este complejo de departamentos ahí por Hospital 20 de Noviembre, que de hecho Carla Escofía hizo un TikTok ahí, pero justo hay muchos Como ejemplos. multifamiliar, ¿no? Ajá, Pero no exacto. cómo se llama. Ajá. Hay muchos ejemplos de multifamiliares en México. Bueno, está Tlatelolco. Está Tlatelolco, está el de Tlalpan, y hay muchos, pero que son muy interesantes porque fueron construidos, uno como vivienda pública o vivienda de más fácil acceso para la clase trabajadora y dos, con muchísimos servicios que se consideraban importantes, ¿no? Por ejemplo, tortillerías, bibliotecas, escuelas, centros de lavado, en fin, muchos servicios que estaban ahí, ¿no? Eh, lo opuesto a eso son como estos nuevos edificios que están construyendo por toda la ciudad, que tienen escuela, gimnasio y así, pero que son carísimos, ¿no? Y que son pues, privatizados, o sea, son privados más bien. Que Esos vas a necesitar 20 roomies para sostener el departamento, claro. y varias herencias, porque, porque pues ya nadie compra en este momento vivienda, ¿no? La vivienda es muy cara, es inaccesible para nuestra generación y va a ser más inaccesible para las generaciones que vienen. Entonces, esos ejercicios de esas políticas públicas que ya no existen, bueno, se supone, ¿no? Hay una propuesta de Sheinbaum para construir, no me acuerdo ahorita cuántas casas, cuánta vivienda, pero siempre pongo este ejemplo de Viena, en Austria, que el Estado mantuvo, a diferencia de muchos otros estados en Europa y en el mundo,
Austria sí mantuvo su vivienda pública. Y eso es muy importante porque entonces con la vivienda pública mantuvo la renta a un precio accesible. Y eso hacía que se regulara o hace que se regule el mercado. Porque si el Estado te está ofreciendo una renta a un buen precio, pues los privados tienen que hacer lo mismo. No te pueden poner un precio altísimo cuando estás compitiendo con el Estado, ¿no? Y el Estado te está poniendo un precio accesible. El problema de la mayoría de los países es que vendieron la vivienda pública y entonces se desreguló el mercado de la vivienda, ¿no? Y es por eso que en México, y más ahorita con la gentrificación, y más ahorita con toda la ola de gente de Estados Unidos o del norte global que están viniendo a comprar, y eso significa que ya la gente de México no le alcanza para comprar vivienda y a veces hasta para rentar, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de cuidados, porque la vivienda es parte de ese cuidado de dónde vas a vivir y de qué tipo de servicios vas a tener, ¿no? Si vas a tener una vivienda sin servicios, pues también ahí hay unas faltas de cuidado, ¿no? Entonces, creo que hay que exigirle a este supuesto gobierno de izquierda que sea todavía más de izquierda. Y bueno, también esto que decíamos al principio, ¿no? Inventarnos otras formas de organización social. Estábamos haciendo como algunas críticas a la familia tradicional, heterosexual, etcétera, pero también creo que hay muchos ejemplos de familias que han eh, que muestran, ¿no? Como esta forma más solidaria, más empática de construir los cuidados, quizá más igualitarios. También obviamente hay familias completamente jerárquicas y tal, pero también hay muchos ejemplos de familias que en familia resisten a la precarización, ¿no? Pero además de esos ejemplos de familias, pues hay que pensar que han existido otros modelos, desde las no cis heteronorma, eh, o sea, desde la diversidad sexual ya pusimos algunos al principio, pero podemos encontrar muchos otros ejemplos de organizaciones de las disidencias sexogenéricas que se cuidan entre sí y que han sido como muy importantes, ¿no? O sea, por poner otro ejemplo, la lucha o la pandemia del VIH también trajo muchos ejemplos de cuidados que no tenían nada que ver con las familias, porque muchas familias cis hetero expulsaron a estos miembros que de pronto pues tenían VIH o necesitaban estar en el hospital o lo que sea. Y fueron otro tipo de comunidades las que se organizaron, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, a mí me ha tocado acompañar a personas a hospitales, ¿no? Personas con VIH, personas homosexuales. Y a mí sí me parece que los pisos de VIH en los hospitales siguen estando vacíos, ¿no? O sea, sigue habiendo pacientes que están con muy poco apoyo, ¿no? Con mucho rechazo, con mucho miedo a hablar de eso en sus familias o con sus comunidades. Claro, justo ese ejemplo me parece que pone en relieve esto que intentaba decir durante alguna parte de este programa. Es decir, justo ahí en la cuestión del el VIH, en finales de los 70s, inicios 80s, lo que se puso en juego fue, un sistema heterosexual, o sea, es decir, se visibilizó que había una organización social y política monopolizada, voy a llamarlo así, por la cuestión normativa, por la cuestión heterosexual. Em, Porque además, justo ahí en los hospitales, si no a ver, el escenario era, y tenemos muchos ejemplos de películas, series y demás, pero en realidad el escenario era, y sigue a veces siendo, el de si no es tu pareja, si no es tu familia directa, tú no puedes acceder a entrar a ver cómo está o cuidarle o qué sé yo, ¿no? Em, O y que te vean feo si tienes una expresión no normativa, ¿no? O sea, claro, sí, 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 ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿quién se quedaba o quién se queda hoy en día, por ejemplo, en los pisos? Eso me parece también un ejemplo sumamente interesante de cómo está cruzada la cuestión del sexo-género, o sea, el sistema sexo-género cis heterosexual normativo, cómo es que cruza un montón de escenarios. Y hoy, por ejemplo, tú puedes ver en el sistema de salud pública de nuestro amado país, en los pisos de los hombres se pueden quedar mujeres a cuidado de sus esposos, sus hijos, qué sé yo. en los hospitales. En los hospitales, es decir, pueden quedarse mujeres, igual hombre, obviamente también hombres. Pero es decir, en el piso de las mujeres, solo son mujeres las que pueden quedarse a cuidar. Es decir, esto lo estoy dejando así con pincitas porque, claro,
hay algo detrás de eso que habría que revisar y que implica un montón de cosas. Pero yo lo pienso de rápido, ¿no? O sea, es decir, yo nací en una familia en la que éramos 4 eh, hombres, por así decirlo. Disque, ¿no? O sea, sí, bueno, nos criaron así. 3,5. Nos criaron así, nos criaron así. Es decir, mi lectura, en realidad mi lectura es de hombre, es decir, la lectura que me van a hacer es de hombre, por así decirlo. Em, y pienso que el día que mi mamá, por alguna razón, tuviera que ir, ¿no?, al hospital, en realidad ahí, o sea, si a mí no me van a dejar cuidarla, ¿cómo le voy a hacer? Si no, o sea, si mi red de apoyo se va reduciendo en figuras además de mujeres, femeninas, no sé si me explique. O sea, decir, ahí lo complejo de seguir pensando y de seguir conservando de repente ciertos espacios dentro de este mismo modelo que pareciera obvio, ¿no? Em, no sé si se te queda algo en el tintero que quieras compartir en estos últimos minutos, Emma. Ay, rapidísimo. Dale. Es que me quedé pensando en este otro tema que siempre saco yo y que me parece muy importante, que es el de las prisiones, ¿no? Un poco con este ejemplo que decías, pues también las prisiones que yo he visitado y platicado con mucha gente, otra vez, ¿no? Las prisiones de hombres en los días de visita siempre están hay colas de mujeres que llevan comida, que llevan las cosas que muchas personas privadas de la libertad, hombres, necesitan. Y desgraciadamente las prisiones para mujeres siempre están vacías, ¿no? Hay muy poco, muy poco cuidado desde fuera a las mujeres que están en prisión. Casi nunca reciben visitas de sus hijos, de sus esposos, muchas se divorcian estando en prisión, entonces también está esa complejidad de pensar los cuidados en esos sistemas carcelarios que son horribles y esos sistemas punitivos que llamamos justicia, pero pues que terminan aumentando y haciendo crecer la desigualdad, ¿no? No, totalmente. Me parece que es un ejemplo que además toca un montón de otras también aristas. Justo pensaba en el tema pues de toda la población y las comunidades, de la cuestión disidente, sexo-género y el tema de las prisiones, de la cárcel, es decir, todo también un entramado bien complejo que poco nos detenemos a repensar, ¿no? Porque lo damos por un hecho y además ese tema generalmente además lo dejamos fuera de la conversación porque es algo que solo a unos cuantos les pasa, ¿no? Pareciera que no es responsabilidad de todos nosotros. Pero bueno, hemos llegado casi al final del programa del día de hoy. Pues nada, yo creo que subrayaría, si no tienes algo muy puntual que subrayar, creo que subrayaría justo que al menos un poco para mí, la cuestión de los cuidados tiene que ver con el evidenciar lo relacionados que estamos los unos con los otros y que habría que pensar otras formas de pues esto, de pensar los cuidados fuera de lo que ya está dicho, dado y entrarle, ¿no? Y bueno, agradecerles a quienes nos escucharon el día de hoy también y recordarles que pueden volver a escucharnos este y otros programas en nuestro canal de YouTube y Spotify. También nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram y en TikTok. Nos pueden seguir como Joterismos. Y también nos pueden escribir, si es así que desean, nos pueden escribir directamente a joterismos@gmail.com, donde con gusto podemos recibir sus preguntas, intereses, comentarios y demás cuestiones. Y pues nada, Emma, muchísimas gracias por acá estar una vez más. Saludos a todos. Y nos vemos hasta el siguiente episodio. Bye.